¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Según los estudios más recientes de Interlaces, el 76% de los venezolanos está en desacuerdo con una eventual intervención internacional contra Venezuela para sacar al presidente Maduro del poder. 87% está en desacuerdo con una intervención militar internacional en nuestro país y 9 de cada 10 rechaza la protesta violenta y la guarimba. Asimismo, 2 de cada 3 venezolanos tienen una opinión desfavorable de la Organización de Estados Americanos, OEA. Los estudios de Interlaces revelan también que 84% está de acuerdo con la mediación internacional que promueva el diálogo entre el gobierno bolivariano y la oposición. 83% de los venezolanos está a favor del diálogo y 67% opina que la prioridad de ese diálogo debe ser resolver los problemas económicos del país. Definitivamente, hoy Venezuela está apostando por la paz, la estabilidad y el progreso. La mayoría aspira a un clima de compromisos, balances, acuerdos y conciliación. Sin embargo, la oposición insiste en una salida abiertamente insurreccional. Desde la Asamblea Nacional solicita a organismos internacionales y a otros países que intervengan en nuestros asuntos internos y apliquen sanciones contra nuestro país. Empujan un derrumbe institucional, salen a calentar la calle, instigan un alzamiento militar, sabotean la política económica del gobierno y obstaculizan el diálogo necesario, buscando crear las condiciones para el derrocamiento del gobierno bolivariano. Frente a un país que demanda respuestas y soluciones, la oposición no presenta una propuesta distinta a la de Maduro vete ya, la misma que proclamaron contra Chávez y de nada sirvió. Para la ultraderecha nacional e internacional no está planteada la cohabitación, la convivencia, la alternancia y mucho menos los consensos. Por el contrario, está empeñada en una estrategia de caotización y neurotización de la sociedad venezolana para destruir al chavismo, reconfigurar la cultura nacional popular e imponer la desesperanza. La oposición radical no logra entender que quizá podrá debilitar, erosionar y deslegitimar al gobierno bolivariano desde los foros internacionales y desde los espacios mediáticos transnacionales, pero que no logrará de esta manera construir las condiciones necesarias de gobernabilidad y estabilidad. Hace falta mucho más que votos para gobernar. Para conversar sobre el futuro de los gobiernos progresistas y populares en América Latina y el papel de la clase obrera, he invitado a Marcelo Abdala, miembro del secretariado de la Central Única de Trabajadoras y Trabajadores de Uruguay. Bienvenido, Marcelo. ¿Cómo estás? Bueno, muy bien, un gusto estar aquí contigo y aprovecho para enviar un fuerte abrazo a todo el pueblo venezolano. ¿Cómo observas a Venezuela? Porque una cosa es la imagen de Venezuela fuera de nuestras fronteras y otro lo que observan nuestros visitantes cuando están aquí. ¿Qué has visto? Bueno, efectivamente, si uno seguía por la campaña continental, mediática, daría la impresión que estamos en un país en llamas, con la gente durmiendo en la calle, pidiendo comida. Y yo la verdad que me encontré con un pueblo laborioso, trabajador, desarrollando su vida cotidiana. Obviamente no hay paraíso en la tierra, pero hay dificultades, pero me encontré particularmente en la relación con los trabajadores, con una vida de trabajo, una vida normal, pacífica, de paz. Me parece que esa es la impresión que me estoy llevando, ¿no es cierto? En el exterior se habla de violaciones sistemáticas de los derechos humanos en Venezuela, de violaciones al Estado de Derecho. ¿Qué observas? Es una enorme paradoja porque recientemente el ámbito que justamente juzga la aplicación integral de los derechos humanos en la ONU ha dado una muy buena nota a Venezuela. Yo creo que hay una campaña dirigida a desestabilizar
la democracia aquí en Venezuela. Es una campaña que recurre a determinadas herramientas, para mí obsoletas, caducas, como la OEA, que además tiene un peso muy grande en los grandes medios de comunicación de masas que marcan agenda, generan opinión. Y desde mi punto de vista, esa campaña no tiene que ver con la realidad que se vive. Repito, no es que no hayan dificultades, pero en todos los países tenemos dificultades. Aquí hay un proceso de cambios que naturalmente afecta en su desarrollo determinados intereses de los grandes, poderosos, digamos, que permanentemente se han enriquecido a costas de los pueblos, y obviamente que eso genera fricciones y dificultades, pero por lo menos lo que yo he visto es en un marco democrático, de respeto, inclusive de respeto a las diversidades de opiniones que puedan haber en el país, ¿no? Perfecto. Quiero que hablemos ahora de la OEA y de la tentativa de aplicar la Carta Democrática, así como de la posición de la Cancillería de Uruguay y la posición de los trabajadores uruguayos. Pero cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Marcelo, sobre la situación de la OEA y Venezuela. Es evidente que hay una descarada intervención de este organismo sobre los asuntos internos de Venezuela. ¿Cuál es la posición de los trabajadores de Uruguay? El movimiento obrero uruguayo se ha criado, digamos, defendiendo la autodeterminación de los pueblos y la no injerencia de los distintos estados en los asuntos internos de otros. Pero además, expresamente, nuestro movimiento sindical tiene resoluciones concretas de rechazo en su momento al golpe de Estado en Honduras, en Paraguay, más recientemente el golpe de Estado en Brasil, condenando esa campaña del imperialismo norteamericano y de los poderosos contra el proceso bolivariano. La OEA, además, digamos, es una herramienta que desde nuestro punto de vista nació obsoleta, para llamarlo de alguna manera. Cuando en su momento la OEA expulsó a Cuba, el movimiento obrero uruguayo hizo manifestaciones rechazando esa expulsión. Y lo que ha sucedido recientemente, además, es realmente bochornoso. A quien le correspondía conducir la reunión era a Bolivia, luego a Haití, la convocaron igual. Realmente para nosotros la OEA no es una herramienta pensada para la integración de América Latina, que es lo que nos interesa, ¿no? La posición del gobierno uruguayo, ¿cómo la evaluó? Nosotros hemos tenido una visión crítica de cómo el gobierno uruguayo acompañó la decisión del Mercosur. Si bien inclusive a nosotros nos transmitió directamente el presidente de la República que Uruguay no iba a acompañar en la OEA la Carta Democrática, que en definitiva es una paradoja hasta su nombre, porque esta ofensiva que se viene desarrollando es abiertamente antidemocrática. Nosotros no compartimos cómo nuestro país a veces se viene prestando para intereses que no son los nuestros. Lo digo con mucho respeto, en esto pueden haber distintas opiniones, pero esta línea internacional nosotros no la compartimos. ¿Están amenazados los gobiernos progresistas, populares, revolucionarios de América Latina? Yo creo que cada vez que los pueblos producimos un avance, siempre hay una contraofensiva y una reacción. El problema es que en América Latina el imperialismo norteamericano nos tiene desde un punto de vista histórico acostumbrados a que son capaces de las cosas más aberrantes, inclusive el terrorismo de Estado y los genocidios, como ellos organizaron cuando generaron el Plan Cóndor en el sur de América Latina, ¿no? Yo creo que estos procesos tienen que ver con una cuestión que aún es potencial. Yo diría que recién comienzan los procesos de cambio. Nosotros necesitamos diversificar nuestras matrices productivas, necesitamos promover la integración profunda de América Latina y necesitamos superar
la característica esencial de este continente, que es uno de los más ricos del planeta, pero también uno de los más desiguales, el más desigual. Entonces hay matrices de distribución de la riqueza que tienen que cambiar, y eso afecta. ¿Cuál es el rol del movimiento obrero? Yo creo que el rol del movimiento obrero es luchar en la defensa integral del interés de los trabajadores y los pueblos. No puede desdibujarse y ser polea de transmisión mecánica de los gobiernos, pero esa independencia no significa, como decimos en Uruguay, indiferencia. Tiene que ser un actor central, vertebral, de impulsar, de ayudar a que se procesen cambios profundos y democráticos. ¿De qué manera pueden aportar los trabajadores y trabajadoras en este proceso de cambios que viven algunos países de América Latina, incluyendo Uruguay? Bueno, depende mucho también de la singularidad de cada país. En Uruguay, por ejemplo, que ha habido un proceso de crecimiento importante del salario real desde que hay gobierno del Frente Amplio, lo cual inclusive ayudó a bajar la desigualdad que ya era baja en mi país con respecto a América Latina. Ese proceso no se podría explicar al margen de que ha habido un gobierno con una sensibilidad adecuada para mejorar las relaciones laborales, pero no se podría explicar sin la lucha del movimiento obrero. Aquí, por ejemplo, yo estuve en el marco de la tarea que vinimos a desarrollar, que es un trabajo conjunto con la Central Socialista Bolivariana de los Trabajadores, pero estuve visitando la Guayana industrial, todos los complejos siderúrgicos del aluminio, hicimos asambleas en Sidor muy importantes, también en las distintas empresas del aluminio. Yo creo que acá como los trabajadores se empujan como clase es ayudando a una gestión de empresas que han sido nacionalizadas y que se requiere el saber hacer de los trabajadores para conducirlas. Y eso a mí me parece que es muy importante. Obviamente, como nosotros sabemos que algunos grandes poderosos que eran dueños de esas empresas, que lucraban ellos para su ganancia, generando además pobreza en el entorno, desregulación, despido, esos poderosos no deben estar felices o contentos con la nacionalización y por eso también se oponen. Los trabajadores son un actor del desarrollo industrial y social de nuestros países. Uno de los retos fundamentales es precisamente eso, modernizar el aparato productivo, desarrollar, impulsar las fuerzas productivas. Y los trabajadores evidentemente cumplen un papel fundamental. Las burguesías locales, las burguesías nacionales, ¿son adversarios, son enemigos o pueden convertirse en aliados de este proceso de modernización de la economía? Bueno, tomando en cuenta las contradicciones. Obviamente. De fondo, ¿no? Yo creo que si esos segmentos, digamos, son subsidiarios de intereses transnacionales, se van a poner en contra y van a boicotear estos procesos. Al contrario de eso, como una parte de los mecanismos de distribución de la riqueza permite ensanchar el mercado interno, durante toda una etapa yo creo que hay una posibilidad en sectores nacionales, patriotas, en converger con los distintos intereses que tenemos, digamos, en modelos de país incluyentes. Ahí tienen que tomar una elección, o desarrollarse en conjunto con las grandes mayorías del pueblo, o enfrentar los procesos de cambio, digamos, que se vienen procesando. Hay ejemplos de las dos cosas, ¿no? Hay ejemplos de las dos cosas. ¿Qué condiciones deberían establecerse para apurar, impulsar una alianza con los sectores productivos privados? Y yo creo que eso tiene que ver con los mecanismos de diálogo. Yo me quedé muy bien impresionado cuando, en vez de la profecía autocumplida, digamos, de que hay una manifestación y se sintetiza en violencia generada por la propia manifestación para luego poner ese estandarte en la campaña mediática continental. Yo me quedé muy bien impresionado cuando en vez de eso, desde el gobierno se habla de paz, desde el gobierno se habla de diálogo, sin que cada uno deje de defender su punto de vista. Y me parece que esas cuestiones tienen que ver justamente con los mecanismos de diálogo. Yo no tengo una visión idílica porque siempre va a haber lucha y contraposición de intereses entre capital y trabajo, pero a través de los mecanismos de diálogo nacional se pueden articular convergencias, digamos, que permitan un desarrollo equilibrado. El Estado, el rol del Estado. Es central. Nosotros somos países dependientes.
el libre juego del mercado, que para mí no existe, siempre es el libre juego de los poderosos, no ha permitido el desarrollo. Sin un Estado locomotora no existe desarrollo en nuestra América Latina. Existe dependencia, digamos. ¿Cuáles son los retos del movimiento obrero latinoamericano? Y creo que eso te lo pregunto para que me comentes, para que nos comentes acerca de estos procesos de encuentros, reuniones, concertación con otros movimientos de trabajadores en América Latina, específicamente en Venezuela. ¿Hacia dónde va el movimiento sindical? ¿Cuáles son los retos? ¿En qué se ha avanzado? Pero me respondes cuando regresemos de los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba, Marcelo, sobre los retos del movimiento obrero latinoamericano y para que me expliques un poco el sentido de tu visita y de tus reuniones con la Confederación Bolivariana de Trabajadores. Yo creo que el movimiento sindical en América Latina debe movilizarse y actuar en defensa de la democracia, contra el neoliberalismo que pretende reinstalarse en el continente y abrir una agenda de una integración profunda, digamos, de nuestros pueblos. ¿Con qué objetivos? Con el objetivo de promover el verdadero desarrollo de carácter continental, que tiene mucho que ver con tareas inconclusas, digamos, con planificar y desarrollar nuestra infraestructura en común, promover complementación productiva solidaria entre nuestros pueblos y ir edificando una matriz de desarrollo para los pueblos del continente. Yo vine a eso, digamos. Fui invitado por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores, hace bastante tiempo que estaba agendada esta conversación, a promover un estrechamiento de la relación entre nuestra central aquí en Venezuela y el PCNT, y además promover un encuentro internacional de todas aquellas centrales, digamos, que en defensa del interés de los trabajadores impulsan los procesos de cambio, cosa que estaremos haciendo desde el 21 de julio en adelante, digamos. Excelente. Primero vamos a tener un encuentro binacional en Uruguay, que va a ser en la primera quincena de mayo, y luego vamos a este encuentro continental, internacional, aquí en Los Venezuela. retos y desafíos de los gobiernos progresistas, en un momento en que los pueblos están pidiendo resultados, gestión, junto a las banderas de inclusión, igualdad, justicia, los latinoamericanos, los pueblos latinoamericanos están exigiendo a los gobiernos progresistas eficiencia y resultados. Yo creo, ante la contraofensiva del imperialismo norteamericano, que el progresismo tiene sus límites. Puede presentar en determinadas condiciones rendimientos decrecientes. Y desde mi perspectiva, o los procesos profundizan los cambios o retroceden. No hay estancamiento, digamos, en la situación. Cuando yo hablo de profundización de los cambios es, por ejemplo, alcanza con redistribuir mejor las rentas dependientes que tiene nuestra América Latina en función de sus recursos naturales. Es muy importante redistribuir mejor, pero ¿alcanza? No. Hay que diversificar la matriz productiva, ir a sociedades más productivas desde el punto de vista del trabajo y sobre esa base edificar los procesos, digamos, de construcción de ciudadanía, de construcción de igualdad, de distribución de la riqueza. ¿Cómo queda la política allí? Es central, porque si no hay una síntesis política, un nuevo contrato, digamos, que permita gestionar los procesos de cambio con más ciudadanía, con más democracia, ante el primer viento que implica la crisis del capitalismo, la gente hace una síntesis al revés y se va con la derecha, que son sus enemigos en realidad. Entonces, el problema es cómo se hace a su vez síntesis política en todo el continente. No alcanza con gobernar bien, es muy importante gestionar bien, pero la política es central desde ese punto de vista, ¿no? Claro. Y pelear las conciencias. Y disputar cabeza a cabeza cuál es la perspectiva, cuál es el futuro, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Marcelo. Es un gusto para mí realmente tener esta conversación y nuevamente un abrazo a todo el pueblo venezolano.
Y ahora, las conclusiones. En esta etapa, los movimientos de trabajadores latinoamericanos deben hacer esfuerzos para que el sindicalismo no se mantenga neutro, sino que se convierta en un actor fundamental de los cambios, elevando la solidaridad con la lucha de los pueblos del continente, promoviendo una agenda nacional y regional de transformaciones en el campo económico, creando mayor valor agregado, impulsando la industrialización y elevando las capacidades productivas de los trabajadores, garantizando una más justa distribución de la riqueza. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.